Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos en este curso, en este evento que hemos coorganizado con el liderazgo aquí de la profesora Adriana y la profesora Carolina y la Universidad Nacional C Caribe, por supuesto que estamos acá. Y como decían, yo soy profesor en la Universidad Nacional de Colombia, en el campus de Medellín. Trabajo con temas de vulnerabilidad física. Esto va a quedar registrado en el video. Queda registrado en el video que se les dio refrigerio. Que se les dio refrigerio. Y digamos que trabajo principalmente desde las amenazas físicas, sobre todo entendiendo el concepto que explicaba Carolina, las amenazas. Sin embargo, esta relación de la amenaza con la vulnerabilidad, igual que Carolina, algunos amigos me dicen, pero yo todavía no me siento, colegas investigadores, que tengo tanta sensibilidad a lo social que me he ido migrando mucho de mi investigación física. Yo modelo las olas, el mar, los huracanes, a este trabajo, ¿no? Este trabajo más de relación con la vulnerabilidad social, ecosistémica. Entonces trabajo con biólogos, pero también trabajo con antropólogos, etnógrafos, en fin. Entonces al final, pues no sé un poquito de todo y no sé de nada, pero eso también da una posibilidad de tener estos diálogos y escuchar a otros, que es un poco lo que traigo un poquito en el día de hoy. Y para eso he preparado una charla que va a tener unos conceptos, pero también va a tener algo de ejemplos o casos de estudio, y le he llamado Laboratorios Azules de Impacto, Vulnerabilidad y Cambio Climático. ¿Y por qué le hemos llamado Laboratorios Azules de Impacto? Es porque Carolina también al final hablaba de un concepto de resiliencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué capacidad tenemos las comunidades, los territorios, los ecosistemas de recuperarnos? También en los científicos hay de todo, hay detractores del concepto de resiliencia, porque entonces la resiliencia pareciera que viene de resistencia, o sea, la capacidad que tiene un sistema de resistir y luego recuperarse, y entonces pareciera que necesitamos primero prepararnos, entender, y que no necesariamente... Entonces hay discusiones alrededor del tema. Sin embargo, a mí me ha gustado el tema de laboratorios de impacto azules, porque es como hablar de acciones reales en los territorios, porque el papel no lo aguanta todo. Entonces nosotros hacemos planes de gestión, tenemos el mapa de inundación, el mapa de riesgo, tenemos la caracterización social, los ecosistemas, pero ¿qué acciones vamos haciendo? Justamente el proyecto de gestión de riesgo que les presentaba la profesora Adriana al inicio, pues ha tenido un componente de mucho conocimiento, porque hay que levantar la información, porque sin conocimiento no podemos tomar acciones, pero también ha tenido unos componentes de acciones. Se han hecho proyectos pilotos de restauración, se han hecho proyectos pilotos de monitoreo, se han hecho proyectos pilotos de toma de decisiones. Entonces, un poquito me estaré moviendo alrededor de todos esos frentes. ¿Listo? También quería dar un pequeño crédito, digamos, o publicidad también. El CEMARIN, como decía la profe Adriana, yo soy actualmente el director ejecutivo del CEMARIN, es un centro de excelencia en ciencias marinas que está integrado por 10 universidades. Y eso es interesante porque la Universidad Nacional ha sido líder de este centro, ha llevado un poco el liderazgo por el tamaño de la Universidad Nacional en el país, pero hay otra cantidad de universidades aliadas. Aquí vemos la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Tadeo Lozano, la Universidad del Magdalena, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Norte, y dos universidades o centros en Alemania, que son la Universidad de Gießen y el Centro de Ecología Tropical de Bremen, Alemania. Entonces, ¿qué hemos entendido en el CEMARIN? Pero ha sido un trabajo de ir construyendo en 15 años. Lo que decía también la profe Adriana y Carolina. O sea, el trabajo colaborativo, el trabajo en red. Somos más si nos sumamos. A veces nos cuesta mucho. Primero en lo disciplinar, ¿cierto? Porque es que escuchar al antropólogo, al sociólogo, con el físico, el de las ecuaciones matemáticas, el biólogo, es como difícil. Pero también por los egos y por las cosas humanas. Los seres humanos
trabajamos como con el amigo, pero de pronto con el distinto, con el diferente, nos cuesta mucho trabajar. Entonces yo creo que eso es parte de los retos que hemos ido trabajando en Semarín y es una buena lección aprendida de cara a la gestión del riesgo, ¿no? O sea, trabajar con todos, es decir, escucharla en la diferencia y a partir de allí ver cómo aporto, ¿no? Entonces, cuando hacemos mesas de trabajo, uno de los primeros elementos que te plantean es aporte, no critique, ¿cierto? O sea, como aporte, desde la diferencia suya, desde su posición, aporte. Y si alguien ya dijo algo, pues usted no rebunde, o sea, sume algo más, ¿listo? Entonces, vamos a tratar hoy de ir aportando. Yo soy ingeniero civil, soy oceanógrafo, ingeniero oceánico, entonces voy a tratar de aportar desde ese conocimiento, pero desde la sensibilidad social, desde la sensibilidad de la vulnerabilidad, digamos, en los sistemas naturales, en lo social también, que podemos sumar. ¿Listo? Dale. Bueno, yo tampoco me detengo mucho más en Semarín, esto es como una publicidad de Semarín también. Semarín es un centro en red, como les estoy diciendo, y lo que busca principalmente es conectar humanos con océanos. Para ustedes, yo diría, es natural porque viven en una isla, y entonces el día a día, la cotidianidad debería estar mediada por la relación con el mar. Pero aún así, uno todavía se da cuenta de gente que vive en la isla, pero que vive un poquito de espalda al mar, ¿no? Es un poco absurdo, lo diría, porque es que todo está regulado por la relación con el mar. Pero digamos que es más crítico cuando nosotros, como investigadores marinos, vamos a una ciudad costera como Cartagena, como Santa Marta, y la gente vive de espalda al mar. Como Barranquilla mismo, la gente vive ni en el río, ¿cierto? Entonces, y resulta que nosotros tenemos que vivir es con el ecosistema que nos habita, porque eso es lo que nos provee la vida, la salud, el alimento, la economía, todo, ¿no? Entonces tenemos que entenderlo, ¿no? Entonces yo creo que la razón importante de estudiar la gestión del riesgo también tiene que ver con conectar humanos con, en este caso, islas, océanos. Dale. Bueno, en Semarín trabajamos en una serie de proyectos, no va a pasar eso, son 260 investigadores, no voy a entrar en detalle de esto, y tenemos proyectos en las islas del Caribe. Recientemente tenemos un proyecto en Jamaica también, pero en Centroamérica, en Costa Rica, en Panamá, en Ecuador. Entonces es un centro que ha ido creciendo como con una visión internacional, como también lo decía la profe Adriana, y trato un poquito de traerles esa experticia, no mía, sino de todos mis colegas que trabajan ahí. Es una red de 260 investigadores. Y bueno, ya voy a entrar en materia del curso, de lo que quiero yo abordarles el día de hoy. Entonces voy a hablarles de tres grandes niveles: de lo físico, de lo biológico, de lo social. ¿Listo? Entonces voy a hablar primero como una introducción sobre resiliencia, sobre vulnerabilidad, sobre riesgo. Ya Carolina creo que lo ha explicado bastante bien, pero para luego entrar en lo físico, luego en lo biológico y luego en lo social, y cómo esas tres cosas se nos conectan y se deben de conectar. ¿Listo? Vale. Entonces, lo primero que quiero arrancar es en el reto, la motivación. O sea, ¿por qué es importante hablar de la gestión del riesgo? Y en la gestión del riesgo tenemos que hablar de ecosistemas, ¿no? Entonces, Carolina nos hablaba de un concepto de soluciones basadas en naturaleza, más adelante lo retomaré. En el proyecto de gestión de riesgos se viene trabajando en este concepto de restauración de ecosistemas, y de pronto ustedes dirían, ¿por qué restaurar ecosistemas en un proyecto de gestión de riesgo? ¿Qué tiene que ver eso? A ver quién me responde así intuitivamente, pero muchos de ustedes son expertos. Yo estoy aquí es como contando lo que ustedes ya saben. ¿Por qué restaurar ecosistemas en un tema de gestión de riesgo? ¿Qué tiene que ver restaurar ecosistemas con gestión de riesgo? La vida de Porque es la vida. Por ejemplo, en Providencia, cuando hubo el desastre, destruyeron todos los manglares. Y los manglares que hacen, protegen las casas que están en la parte costera. Súper, muy bien. ¿Cómo te llamas tú? Sí. Steve. ¿De dónde nos acompañas, Steve? De la Secretaría de Educación. Súper, Steve, de la Secretaría de Educación. Entonces Steve dijo algo muy importante. Dijo, porque los manglares nos protegen. Entonces yo tengo un amigo biólogo que trabaja con temas de manglares, el profesor Mancera, y entonces dice, los manglares protegen a las personas que los protegen. Entonces si yo protejo el manglar me protege a mí. ¿Listo? Entonces muy bien, muy buen elemento. ¿Quién más me dice otro elemento de los ecosistemas que estamos viendo allí? Los corales
qué pasará con los corales? ¿Por qué serán importantes? Hoy en día los corales nos protegen a nosotros por la fuerte ola que podían entrar a la isla. Y hoy en día por esos corales hemos recibido un impacto directo, como han dicho, para que va a surgir como dice, un tsunami o algo, gracias a Dios que Sarriá está rodeado de corales. Muy bien, entonces el coral también nos sirve como una barrera protectora. Entonces, eso es lo obvio, intuitivo, lo hemos visto. Entonces, súper importante restaurar esos ecosistemas y entender el rol de protección, lo que llamamos el servicio ecosistémico. ¿Qué servicio? El servicio de protección. Entonces, primer concepto, servicios ecosistémicos que nos prestan los ecosistemas, retos, entenderlos para poder trabajar sobre ellos. Pero hay más servicios ecosistémicos. Resulta que tú hablabas del manglar, porque vivimos ahí. El manglar es la salacuna de los peces. La profe Adriana es experta en ese tema. Entonces yo necesito monitorear los peces que están alrededor del manglar. Si hay manglar, hay peces. Si hay peces, entonces van al arrecife. Si van al arrecife, van a los bajos de pesca. Y entonces tenemos pesca, ¿cierto? Entonces digamos que todo está conectado. Y está conectado, yo he puesto allí como unos ciclos de flujo a través del agua. Recientemente también en el proyecto se viene impulsando restauración de pastos marinos. Los pastos marinos es un tema como que la gente no le paraba bola y no, y qué maluco, como pisar el pasto, qué pereza, ¿cierto? Pero resulta que son súper claves, esa conexión de manglares, pastos marinos, corales, son súper claves, porque en los pastos marinos también hay una gran cantidad de hábitat, también una cantidad de protección, entonces todo está conectado. Entonces, primer reto, entender esos servicios ecosistémicos de esos 3 ecosistemas. Yo le sumaría también la playa, no nos aparece ahí en el dibujo, el bosque seco también, pero bueno, todos esos ecosistemas son claves. Pastos, manglares, corales, playa, y si queremos, pues, bosque seco. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué pasó? Bueno, entonces hay retos para las islas, hay retos de alimento, hay retos de energía, hay retos de agua, y esos retos, cuando estamos en un momento de un evento climático extremo, entonces, ¿qué pasa? Todos lo vivimos, ¿cierto? ¿Qué le pasó a Providencia después del huracán? Inmediatamente, incluso los primeros meses. No hay agua, no hay energía, no hay alimento, no hay recursos. Entonces, tenemos que identificar, y una cosa muy importante, si nosotros dependemos, incluso ustedes nos lo enseñaron en la pandemia, de recursos externos, o sea, dependíamos de un puerto y que todos nos lo trajeran fuera, cuando viene una pandemia, que es un evento extremo, ¿cierto? O un huracán, entonces si no estamos con capacidades locales, entonces la vulnerabilidad es mayor, porque no soy capaz de enfrentarme dependo de la ayuda humanitaria. En cambio ustedes, digamos en las islas, tanto en Providencia como en San Andrés, hay unas capacidades que se han ido desarrollando y, como decía la profe Adriana, esto tenemos que replicarlo en más. Más personas tienen que entender cómo somos capaces de entender nuestros recursos locales, porque los recursos locales son los que nos pueden salvar, ¿cierto? Salvar frente a la vida, frente a un evento. Lo que pasó en Providencia es que se salvaron, pues, el 95% de la población, es porque había un conocimiento local, y ese conocimiento hay que seguirlo fortaleciendo. El jueves, viernes de la semana pasada tuvimos un conversatorio, no sé si algunos nos acompañaron, con la Embajada de Alemania, tuvimos participación de algunas personas locales que nos contaban, y la profesora Lisa, que abrió hoy el evento, también estuvo ahí y decía algo fundamental. Tenemos que investigar, sí, la ciencia, la física, la ecología, todo eso, pero hay que investigar o hay que trabajar en el ser, en las personas. Y por eso estamos haciendo este 5º curso orientado en lo social, porque ahí es donde están las capacidades. ¿Listo? Entonces, bueno, paso a la siguiente. Entonces necesitamos entender esos recursos locales. ¿Listo? Dale. Y otro elemento de esta motivación es servicios ecosistémicos, o sea, biología, ecología, recursos locales, comunidades, pero hay algo muy importante, que ya me meto en los temas en los que yo más trabajo, pero estoy conectándolo.
la física de los fenómenos naturales, o sea, ¿qué nos dijo Carolina? Esos fenómenos naturales corresponden en esa fórmula de riesgo, ¿a cuál sería? ¿La qué? ¿Quieren? A ver si entendieron. ¿La qué? No, Juliet no puede opinar. O sea, el riesgo es igual a... Bueno, entonces cuando estoy hablando de los fenómenos climáticos, estoy hablando de la amenaza. Muy bien. Entonces en esa amenaza, resulta que la amenaza tiene variabilidad espacial y temporal. ¿Qué significa eso? Pues los huracanes no están siempre. Hay una temporada, ¿verdad? Y entonces ustedes ya lo saben por experiencia propia. Pero entonces eso, entonces ¿de qué es la época de la temporada? ¿De qué meses a qué meses? De junio a noviembre. ¿Listo? Entonces, claro, por eso nos preparamos. Entonces, si no supiéramos, pues nos cogería desprevenidos. ¡Ay, uy, vino un huracán! No sabíamos. Entonces nos preparamos físicamente, tenemos elementos para prepararnos, pero también incluso tenemos monitoreo y sistemas de alerta. Decía Carolina, sistema de alerta. Entonces, tenemos que entender que hay un tiempo de esa amenaza, pero hay otras amenazas. Hay otras temporadas de pronto de lluvia. ¿Qué pasa aquí cuando llueve, no? Llueve fuerte. También hay amenazas. Nos inundamos en ciertos barrios de aquí. Entonces ahí hay una amenaza. No es un huracán, pero es una amenaza de lluvia. ¿Listo? Entonces hay una variabilidad del huracán, pero también hay una variabilidad climática por fenómenos macroclimáticos. Entonces, otro efecto importante. Tomen nota. ¿Ustedes saben cómo el niño o la niña les afecta las lluvias aquí? Y si ese año que es un fenómeno niña, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa cuando hay fenómeno niña? Lluvia. Mucha lluvia, listo. Entonces ya lo sabemos porque lo hemos vivido. Entonces eso hay que documentarlo y contarlo a las personas. Las personas no solamente tienen que preparar para la temporada de huracanes, sino para el fenómeno de la niña. ¿Y qué pasa cuando hay fenómeno niño? Ese es más difícil, no me lo van a... Hay sequía, muy bien, pero hay un factor que muy poca gente lo conoce. Cuando hay fenómeno niño, aumentan los vientos. Y si aumentan los vientos, ¿qué le pasa al mar? Aumentan las olas. Y si aumentan las olas, aumenta el riesgo en la navegación, en la actividad turística y todo eso, ¿cierto? Entonces, un año con fenómeno niño nos puede poner en mayor riesgo frente a la operación de la vida cotidiana en el mar, porque dependemos de eso. Entonces, normalmente hay cosas que de pronto no lo sabemos, pero para eso sirve la ciencia. Hemos estado midiendo durante los últimos 30, 40 años y se ha detectado que en los fenómenos niños aumentan, se incrementan, por ejemplo, los alisios del norte, que sabemos que vienen en enero, febrero, marzo, que hay más viento, pues se vuelven más críticos durante todo el año. ¿Listo? Entonces, durante niños, ¿cierto? Pero como eso ocurre cada 7, 8 años, entonces como que no nos damos cuenta, ¿cierto? Entonces ya no. Eso es lo que dice Carolina, es muy importante. Antes decíamos, fenómenos niño, niña. No, cada 7, 8 años. Pero resulta que se está reduciendo. Es igual que los huracanes. No, pues un huracán fuerte viene cada 20 años. No, ya cada año estamos alertas. Entonces, sí es muy importante, con la variabilidad temporal y espacial, ver la amenaza y entender cada cuánto nos ocurre. Y prepararnos depende de la amenaza. No es lo mismo prepararnos para unas lluvias intensas que para un huracán. O prepararnos para un oleaje extremo, que no es huracán, sino que es oleaje por viento. Entonces, en cada lugar habrá que tomar decisiones. ¿Listo? Listo. Siguiente. Entonces, yo hoy les traigo un marco metodológico de los sistemas socioecológicos y otro marco que se llama marco de medios de vida sostenible. Entonces, digamos que hay una serie de investigadores que teníamos una invitada y lastimosamente no nos pudo acompañar, pero yo colaboro con ellos, la profesora Clara Villegas de la Universidad Nacional en Medellín, que viene trabajando sistemas socioecológicos. ¿Y qué son sistemas socioecológicos? Es que, como el nombre lo dice,
ya no somos ecosistema solo, ni sociedad sola, sino que somos todos parte de un gran sistema socioecológico. ¿Qué significa? Los seres humanos hacemos parte del ecosistema y lo modificamos. Y a su vez, el ecosistema modificado responde y nos afecta o nos impacta positivo o negativamente a los seres humanos, a la sociedad. Entonces, por eso se llama sistema socioecológico. Y en ese sistema, pues hay que tener en cuenta como varios elementos. Un primer elemento es que sobre el sistema hay presiones o hay acciones que lo modifican. Y esas presiones o esas acciones sobre el sistema socioecológico son naturales o antrópicas. Entonces, ¿qué? Un huracán o un evento extremo nos puede modificar el sistema natural. ¿Listo? ¿Por qué? No sé, la erosión de la playa es una presión sobre el sistema natural de playa por una acción natural. Pero la erosión que generamos nosotros cuando construimos sobre el borde litoral es una presión, no es natural, es presión ¿de qué tipo? Antrópica. Entonces, eso es un primer elemento que tiene el sistema socioecológico, y presiones naturales y antrópicas. Hay un segundo elemento, y es que tenemos que saber cuál es el estado de mi sistema y la tendencia. Es decir, hay una presión, si mi ecosistema está en buen estado, por ejemplo, entonces es capaz de responder. Si el arrecife de coral que hablábamos ahorita está en buen estado, pues mejorará la disipación de las olas. Pero si está enfermo, si está destruido, entonces ya el estado está en deterioro y no es capaz de proteger de la misma manera. Entonces es muy importante monitorear la estructura y las funciones de ese sistema, ¿listo? Natural. Luego tenemos, conectado a esas presiones y ese sistema natural, qué servicios nos presta, que era lo que estábamos hablando antes. Hay 4 servicios ecosistémicos. Servicios de soporte, de aprovisionamiento, de regulación y culturales. Les voy a dar un ejemplo de cada uno. Un servicio de soporte es el de la protección costera. ¿Listo? Nos detiene un evento extremo, soporta. El servicio de aprovisionamiento es el servicio de alimento, por ejemplo, la pesca. Entonces el ecosistema me protege, pero también me alimenta. El servicio de regulación está relacionado con la interacción con el clima. Entonces, el mar, la relación con los océanos, nos regula la temperatura, ¿cierto? Los fenómenos niño-niña son regulados por la temperatura del océano, ¿cierto? Entonces son regulación del clima. ¿Y el servicio cultural, cuál es? ¿Cuál sería el servicio cultural de un ecosistema? Actividades turísticas. Perfecto. Entonces, ahí tenemos el marco metodológico. Claro, actividades culturales incluye el turismo, las actividades religiosas, o sea, actividades espirituales. Entonces, todo eso está conectado. En La Guajira, por ejemplo, las comunidades de La Guajira consideran el viento sagrado y por eso no han permitido que algunos proyectos de energía eólica offshore se desarrollen, porque el viento es sagrado. O sea, yo no puedo estar cogiendo el viento así nomás. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos presiones, estado de tendencia, servicios ecosistémicos y la respuesta del sistema social. Y ya Carolina habló bastante de eso. ¿Cómo respondemos como individuos, pero cómo respondemos como grupos, como asociaciones, como instituciones? También aparecen ahí. Las políticas públicas, entonces todo eso hace parte del sistema socioecológico. Tengo una pregunta, profesora. Si yo, por ejemplo, yo que trabajo gestión de riesgo de desastre, justamente estaba gestión de riesgo, hay diferentes marcos y enfoques desde el sistema socioecológico, desde la ecología también. Si yo estoy tratando de trabajar gestión de riesgo y el tema de crisis y emergencias en un sistema socioecológico, esos disturbios o presiones al ecosistema, yo podría pensar que son amenazas. O sea, yo estoy tratando de estandarizar como el lenguaje.
porque en sistemas socioecológicos se llaman como disturbios y Presiones, sí. ¿cierto? Pero entonces yo podría pensar que cuando tú hablas de presiones, podría pensar que podría decirle amenaza. Yo pienso que sí, pero tenés que hacer la diferenciación, igual como por eso se llaman presiones, porque son presiones naturales y antrópicas. ¿Qué es lo que pasa? Que en el concepto de gestión de riesgo se ha identificado la palabra amenaza con la natural, ¿cierto? Es decir, no hay una amenaza antrópica, ¿cierto? Pero sí hay, nosotros tenemos amenazas naturales, socionaturales o antrópicas, ¿cierto? Y solo sociales. Entonces, pero Sí, sí, nuestra sí. tendencia siempre ha sido que nosotros desde el riesgo amenaza natural. Exacto. Sino que O sea, sí existen como tú dices. Si uno quisiera trabajar en sistemas socioecológicos, porque en las islas, ahorita se sabe que todo es restauración de corales, manglares, ecosistemas, ¿cierto? Este valor. Y en sistemas socioecológicos, ¿cómo podríamos unificar el lenguaje? Pues en sistema socioecológico lo que se utiliza es presiones, ¿no? Ya. Acciones de intervención y presiones. ¿Listo? Ese es el, digamos que uniendo un marco con el otro, yo creo que presiones, amenazas, como tú dices. Aquí lo importante son esos 4 elementos que son presiones naturales o antrópicas, ecosistemas, estado de tendencia, servicios ecosistémicos, porque yo puedo identificar el ecosistema, pero si no tengo cuantificado mi servicio ecosistémico, entonces no lo conecto. Y respuesta social. Ese es el marco, digamos, del sistema socioecológico. Ese es un marco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos son marcos teóricos. Como dice la profe Carolina, estamos hoy poniéndoles unos elementos teóricos. Que es bueno que ustedes los conozcan, porque los investigadores irán proponiendo unos marcos, y unos se desarrollan más, se vuelven más fuertes, ¿cierto? Antes, por ejemplo, hace muchos años, ahorita que hablaba Carolina de riesgo, no se hablaba de exposición, por ejemplo. Se hablaba de riesgo, amenaza por vulnerabilidad. Punto. Y después se introdujo el concepto de amenaza, vulnerabilidad, exposición. Antes hablábamos de servicios ecosistémicos solamente. No se hablaba de sistemas socioecológicos. La profe Adriana lo sabe. Se hablaba de servicios ecosistémicos. Hoy se habla de sistemas socioecológicos. E incluso ya hay discusión de los economistas. Ya no le llaman servicios ecosistémicos los economistas, sino contribuciones de la naturaleza a las personas. Pero eso es porque vienen investigadores y se inventan una nueva palabra, ¿cierto? Antes hablábamos de sostenibilidad, ¿cierto? Entonces ahorita hablamos de resiliencia, pero es más o menos lo mismo. ¿Cómo hacemos para vivir sosteniblemente, ¿cierto? Cuidando lo que tenemos y preparándonos en nuestros medios de vida sostenibles. Y entonces ahí les voy a hablar del siguiente marco metodológico. Se llama medios de vida sostenibles. Y este marco de medios de vida sostenibles se basa en que, como si en un sistema socioecológico están conectados, hay 5 capitales. Porque claro, todo esto está muy bien para diagnosticar, pero para tomar acciones pareciera importante saber cómo avanzamos en los 5 capitales. ¿Cuáles son los capitales? El capital humano. Vamos a anotarlo. El capital humano son las habilidades que tenemos para responder a la emergencia. Entonces, yo sé pescar. Yo sé navegar. Yo sé armar un circuito electrónico y un radio y comunicarme. Entonces, yo tengo habilidades. Ese es el capital humano. Si no tengo capital humano, entonces posiblemente me cuesta más recuperarme. ¿Listo? Entonces, el capital humano es importante. Está el capital social. El capital social tiene que ver con la capacidad que tenemos de unirnos como sociedad, integrarnos unos con otros. Entonces ya yo no solamente soy pescador, sino que pertenezco a la asociación de pescadores. Yo no solo soy navegante, sino que pertenezco a... E interactuamos unos con otros y nos ponemos unos acuerdos sociales de cómo relacionarnos, cómo atender. Entonces, el capital humano es habilidades, skill, las habilidades individuales. Y el capital social es la capacidad de relacionamiento. Hay personas que tienen una habilidad y sobreviven porque los dejan en la mitad de la nada y se hacen amigos rápido y conectan y hablan y no sé qué. Ahora, si yo, por ejemplo, sé idiomas,
pues es más fácil que me sé comunicar con otro en inglés, en español, ¿cierto? Entonces, así, estas habilidades son importantes, pero lo social también es importante. Luego está el capital natural. Entonces, en cada lugar hay los ecosistemas, entonces hay un capital natural. Y el capital natural es que nos provee servicio ecosistémico, nos da alimento, nos da protección, nos da capital natural. Pero tengo que saber que existe. Y esto es supremamente importante, porque hay gente que puede vivir en un lugar, y de hecho, yo les diría, yo les voy a hacer esta pregunta. De los que estamos aquí en esta sala, ¿quiénes identifican el mar, el océano, como el principal capital natural de esta isla? Levanten la mano. Levanten la mano, yo os cuento. A ver. Déjenmela ahí arriba para yo contarles. ¿Quiénes consideran que el principal capital natural de esta isla es el mar? 1, 2, 3, 4. Natural. Bien, o sea, la mayoría, pero hay unos 2, 3 por ahí que quedaron como con la duda. Claro, o sea, ustedes de pronto lo saben, pero si yo voy allá al comercio, ¿cierto? Y les pregunto a los comerciantes, los reúno, hago la misma reunión aquí. ¿Quiénes consideran que aquí el principal capital natural es el océano? Entonces, de pronto algunos de los que estén en el mundo del turismo dicen, pues sí, el océano, las playas, porque es un capital. Si perdemos playas, si perdemos ecosistema, ayer teníamos un taller sobre turismo, pues nadie vuelve. Entonces, ese es el capital natural, ¿listo? Entonces, hay que tenerlo, se nos fue ahí la onda. Entonces, hay que tenerlo muy importante, ¿listo? Pero habrá un grupo social que diga, no, aquí el principal capital natural, no, aquí no hay capital natural, esto es solo económico. No, y puede existir que en una sociedad, en un sistema, domine 100% el capital económico, es decir, que crea que mientras haya plata, todo se puede. Porque es que si yo no tengo agua, la traigo. Si no tengo energía, pongo un aparato. Si no tengo alimentos, lo importo. Pero entonces resulta que estamos desbalanceados. Miren este polígono, se nos empieza a desbalancear. Si todo se vuelve aquí, capital financiero, entonces empezamos a desequilibrarnos. Porque el capital financiero se acaba. Porque el capital financiero, la sostenibilidad, depende de ese capital natural. Y el otro capital es el físico, que son las infraestructuras que tenemos. Si yo tengo un barco, si yo tengo una casa, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener plata, pero si no tengo materiales para construir, entonces, grave, ¿no? Es que lo volvemos a lo mismo, en la pandemia, no podía entrar nadie afuera, no había plata que valiera. O sea, en ese momento era lo que pudiéramos pescar. Entonces, ¿qué me valía mucho? El capital humano y el físico y el natural. Si yo tenía un barco o una lancha, podía ir a pescar y con eso sobrevivía. De los 5, ¿cuál es el más importante? No hay ninguno más importante. Lo que se busca es un equilibrio entre ellos. Un equilibrio entre ellos. Porque alguien diría, no, entonces el económico, el financiero no importa. Sí, sí importa. ¿Cierto? Porque, ¿qué pasa si es más? Y miren ustedes, ¿cómo creen ustedes de 1 a 100 que está el capital humano en la isla? Que son las capacidades, las habilidades. ¿Están al 100? Bueno, entonces hay habilidades. Ahí es que traerlas y que se transmitan de generación en generación. Y por eso hoy estamos en una aula académica, pero en esta isla, en esta sede, se ha empezado a valorar muy fuerte, creo que fue pionera, el saber ancestral. Y el saber ancestral también traerlo al aula. Entonces, ahí está. Perdón que me he parado un poquito en esta diapositiva bastante, pero son dos conceptos fuertes: sistemas socioecológicos y medios de vida sostenible, alrededor de los 5 capitales. Y aquí para adelante va a pasar un poquito rápido algunos ejemplos de esto, para que ustedes lo puedan como digerir. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiente diapositiva. Primero voy a empezar a hablar de lo físico. Voy a hablar de 2 casos de estudio todo el tiempo, uno aquí obviamente en San Andrés y Providencia, y otro en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, en una isla también, pero es una isla barrera, cerca de la bahía de Buenaventura. ¿Quiénes conocen Buenaventura? Ninguno. Bueno,
Hay esteros y usted navega entre los manglares, no sé cuánto, y llega a una isla. Y esta isla barrera acá se llama Punta Soldado. Entonces yo les voy a ir contando ejemplos de aquí y de allá, de cada uno de estos capitales, de cada uno de estos sistemas socioecológicos. ¿Listo? Entonces, adelante. Adelante. Entonces, lo primero que quiero remarcarles, un ejemplo, es que ya les había hablado de las olas, por ejemplo, de las olas y los vientos. Entonces, tenemos que tener un conocimiento de esto. Entonces, por eso, aquí llegó el profe Juan David. Profe, ¿cómo le va? Aquí muchas de las diapositivas que también he presentado, lo venimos trabajando aquí con el profe Juan David, que es profesor de aquí de la sede Caribe, y hemos generado insumos de las series históricas del oleaje en el Caribe colombiano. ¿Y qué hemos encontrado? Que, por ejemplo, los eventos extremos, dale un clic, en el Caribe norte, el Caribe continental norte, o sea, a partir de Santa Marta hacia La Guajira, los eventos extremos son dominados por huracanes. Y en San Andrés, los eventos extremos son dominados por huracanes, de olas. ¿Qué quiere decir eso? Cuando viene un huracán podemos tener olas hasta de 8 metros. ¿Listo? Mientras que, dale clic, los eventos extremos en el Caribe sur continental, que van desde Barranquilla hasta Urabá, son dominados por un fenómeno físico natural que se llama frentes fríos. Solamente les dejo esa idea, solo un ejemplo, para que sepan, como hablaba del fenómeno niño-niña, es igual, o sea, si no tenemos conocimiento de los fenómenos naturales, no podemos tomar decisiones, porque nos coge, llovió mucho, ¿y por qué? No, ni idea, no sé, ve qué raro que llovió, ve una ola tan grande, no, ni idea, resulta que todo está climáticamente conectado y podemos predecirlo de alguna manera, ¿listo? Para eso nos sirven los modelos matemáticos. Dale, siguiente. Y aquí hay un ejemplo de un modelo matemático de propagación de olas, con el profe Juan otra vez nuevamente, voy a hablar mucho del profe Juan que está aquí, para que cuando yo me voy, él se queda aquí, entonces ustedes hablan con él. Estamos poniendo variables de medición alrededor de toda la isla y con modelos matemáticos tratando de hacer predicción de las olas que nos llegan al archipiélago. ¿Listo? Entonces un ejemplo, dale. Y el famoso libro que la profe Adriana ha presentado. Efectivamente, aquí en este libro, que está en digital, ustedes pueden tomarle foto, pueden buscarlo en internet, Springer, Climate Change Adaptation Biosphere Reserve, e igual se los vamos a poder dejar también en la carpeta en Drive. Ustedes lo pueden bajar de internet, que está en digital, el libro. Con Carolina fuimos coeditores, con el profe Ernesto Mancera, y en este libro hay resultados de las variables físicas, pero también de lo social, también de lo económico, muchos frentes. Pero aquí, pues en este momento hago publicidad del capítulo de variables físicas, que también está allá en un póster, ¿cierto? Allá, interacciones during hurricanes, ahí está al lado de la profe Adriana. Y eso es una infografía, como dice la profe Adriana, que hemos hecho un esfuerzo que fuera simple, para entender cómo un huracán nos inunda en lo físico. Porque entonces la profe Carolina hablaba de la marea de tormenta, que es cuando viene un huracán, hay un viento y una presión que nos sube el nivel del mar y nos inunda. Pero encima de ese viento y presión vienen las olas, y son fenómenos diferentes. Una es la marea y otra es las olas. Y las olas, detectamos que en Providencia, por ejemplo, la inundación fue dominada por las olas en algunos sectores. Hasta un 70% de la inundación venía de las olas, no de la marea de tormenta. Entonces, ese tipo de cosas son lo que estamos mostrando aquí. Ahí dice, porcentaje de run-up, que es el fenómeno de las olas, y el storm surge, y el storm del viento, de la presión o el storm del viento. ¿Listo? Bueno, siguiente diapositiva. Entonces todo esto hace parte en ese, dale, siguiente. Este es otro ejemplo. En el Pacífico colombiano es muy importante las mareas, pero también encontramos que el fenómeno niño nos generaba la inundación en ciertas épocas del año. Miren, esto ustedes no se lo alcanzan a imaginar. En el Pacífico colombiano, cuando hay fenómeno niño, sube el nivel del mar 60 centímetros. Durante 6 meses, 8 meses.
¿Qué significa subir el nivel del mar durante 60 centímetros 8 meses? Aquí hablamos de predicción de, por eso Carolina decía, cambio climático. Pues cambio climático es adaptarnos al ascenso del nivel del mar en los próximos 50 años. Entonces nos dicen que la isla va a subir el nivel del mar 60 centímetros en 50 años, y otros dicen, uy, tremendo. 50 centímetros en una isla ya a ras de tierra, ¿no? Resulta que en el Pacífico, cada fenómeno del niño, o sea, 6, 7 años, sube el nivel del mar. Es decir, están inundados. Ahora, afortunadamente, las comunidades del Pacífico son anfibias porque viven con la marea, entonces aprendieron a vivir inundados. Pero cuando se inunda y además viene una ola y además se erosiona la playa, se va todo un pueblo. Y este pueblo de Punta Soldado, en el año 97, en el año 1997, se desplazó completamente. 500 personas, y en ese momento no sabían que era por el niño. Hoy, 20 años después, les decimos nosotros, lo que pasó ahí fue que subió el nivel del mar 60 centímetros. Entonces, claro, hay otro estudio, sí, pero eso ya nos permite saber que cuando haya predicción de niño en el futuro, hay que prepararse distinto. ¿Listo? Dale, siguiente. Entonces, con esto, en el marco de medios de vida sostenible, perdón, en el marco de sistemas socioecológicos y de medios de vida sostenible, aquí estoy hablando de dos cosas: capital humano y capital natural. Entendimiento de la física es capital natural. Capital humano es todo este conocimiento de modelos, no sé, ¿cierto? Y en presiones, pues entender las físicas. ¿Listo? ¿Está ahí claro? Vale, siguiente. Voy a tratar de ir más rápido porque tengo muchas cosas. Bueno, vamos a pasar a los sistemas naturales. Entonces ahí hablamos de ecosistemas, ya hemos hablado de corales, de manglares. Siguiente. Mira, aquí otra vez el profe Juan, ¿te acuerdas de la foto? Esta foto es con el profe Juan David, que somos amigos ya hace muchos años, ¿no? En la isla Gorgona, en el Pacífico colombiano. Estábamos ahí caminando para poner a estaciones meteorológicas. Yo podía caminar, pero ya usaba bastón. Y pues, dale siguiente. Íbamos a estos lugares en el Pacífico para medir, para entender. Entonces, ¿pero qué tratamos de medir en los ecosistemas? Las olas, las corrientes, todo eso, pero también el ecosistema. Medir en un estuario los manglares, medir los corales. Entonces ya con otros colegas vamos con cámaras, con tecnología, a hacer, o con drones, ustedes en Coralina también, los que trabajan con drones, en la Secretaría de Gestión de Riesgo, hay que hacer cobertura, mapas del ecosistema, emergido y sumergido, porque los ecosistemas los podemos involucrar de una u otra manera en los modelos físicos. Entonces ahí empezamos a conectar la física con los ecosistemas. ¿Listo? Dale. Entonces aquí tenemos mediciones de corrientes, ¿vale? Y lo que hacemos es, esto fue un trabajo también de la tesis doctoral del profe Juan David, donde usamos modelos matemáticos y los metemos los ecosistemas dentro de los modelos matemáticos. ¿Listo? Entonces yo voy a pasar aquí rápido. Siguiente. Dale, siguiente. Y aquí simplemente quiero mostrarles, para conectarlos con la gestión de riesgo. Aquí dice una cosa, que es Coastal Management Plan. Entonces, anteriormente se hablaba de planes de gestión costera, hoy se habla de planificación espacial marina, se habla de planes de gestión de riesgo, pero al final todo eso, para poder llegar allá, nosotros teníamos que identificar si en una playa se inunda o no se inunda, o sea, cuál es el riesgo de inundación, y si yo le pongo un ecosistema, si reduzco o no esa inundación. Entonces, aquí, ¿qué pusimos? En esta gráfica ustedes ven unos factores que se llaman ahí FW0, 01, no sé qué. Eso es la rugosidad del sistema. Si yo tengo un coral sano, con mucha rugosidad, o sea, 1, la disipación de la energía de las olas, o sea, altura de la ola de 2, de 3, de 4 metros, se disipa hasta el 90%. Si yo tengo un arrecife sano, puedo llegar a disipar hasta el 90%. Si tengo un arrecife muerto, o sea, con poca fricción, con poca rugosidad, la disipación es del 50%. Entonces, ¿es importante o no el ecosistema protegerlo para disipar la energía de las olas?
¿sí? Entonces, bueno, para eso hacemos los científicos papers, para demostrar que eso sirve. Entonces ya de aquí para adelante ya va en el plan de gestión. Ah, sí, restaura ecosistemas, que según el paper de Osorio Cano, eso sirve. Y lo cuantificamos y lo medimos. Claro, nosotros seguimos investigando, ¿por qué? Porque esto está a una escala del modelo matemático, pero luego hay que llevarlo al campo, hay que hacer proyectos piloto. Aquí Julián Prato, que fue estudiante de la profesora Adriana Santos y que también estuvo en el proyecto de gestión de riesgo, estuvo ya midiéndolo, ¿no? En el arrecife, cuantificando ese servicio ecosistémico de protección y conectado con el servicio ecosistémico de pez, de alimentos y otros servicios ecosistémicos. Entonces, hay que medirlos en territorio, ¿listo? Entonces, son ejemplos de eso. Siguiente. Bueno, yo voy a pasarme aquí. Estas son mediciones en campo. Y miren esto qué bonito, ya con el modelo matemático, pero es visual. Como si le ponemos el arrecife de coral, se ve ahí la disipación de la energía de las olas, ¿cierto? También vea, cualquier duda con el profesor Juan David, resultados de su tesis doctoral. Adelante. Entonces, con esto cierro el segundo componente. ¿Listo? No, esperen, no me quité. Estamos entonces en el segundo componente de ecosistemas hablando de capital natural y estamos hablando de estado y tendencia y servicios ecosistémicos. ¿Listo? Todo lo que les acabo de mostrar. Entonces, primero le hablé de la física, luego le hablé de la física conectada con los ecosistemas y siguiente, voy a pasar a lo social, ¿cierto? Entonces, en lo social, estamos hablando de capacidad, resiliencia. Entonces, voy a adelantar, siguiente. Y este es el caso de Punta Soldado. Entonces, el conocimiento ancestral y la historia de los eventos, digamos que de pronto la profe Adriana, Carolina o ustedes mismos tienen más conocimiento de esta historia de cómo la comunidad ha ido ganando capacidades y conocimiento para enfrentarse al riesgo, a la amenaza aquí en San Andrés y en Providencia. Tenemos 5 años del huracán Eta y Iota, las lecciones aprendidas fueron muchas, hay que trabajar más en lo social, pero este caso que yo les presento de Punta Soldado, pues es que fueron 500 personas desplazadas, ya, se les llevó todo, igual que en San Andrés, en Providencia, se llevó todo. Entonces, ahí hay lecciones aprendidas. Siguiente. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace la comunidad? Empezar a generar capacidades para protegerse. Entonces, no solamente de restauración de ecosistemas, sino que aparece un concepto aquí, que ya Carolina también lo hablaba, de soluciones basadas en la naturaleza, y nos permite ahorita hacer intervenciones con participación comunitaria. A este curso le hemos dicho, ¿cómo le hemos llamado? Gestión del riesgo con participación comunitaria. Entonces, ¿qué significa? Que la misma comunidad puede ir y restaurar un ecosistema. ¿Listo? Que puede ir y sembrar una barrera de protección, pero hay que aprenderlo. ¿Listo? Entonces, ahí hay un ejemplo en el caso de Punta Soldado que se hizo una barrera de protección con la comunidad. Siguiente. Ahí están trabajando con la comunidad, haciendo la barrera de protección. Dale. Y una cosa muy importante, vean chicos, el trabajo con los jóvenes. Yo aquí veo unos jóvenes, ¿cierto? Pero nos falta más, nos falta sensibilizar a nuestros chicos, a los niños, y hay que traerlos para que sensibilicen. Y esto fue un empoderamiento de los jóvenes en Punta Soldado. Allá, allá hay un compañero joven. Entonces, eso es. ¿Y sabes qué? ¿Tú cómo te llamas? Sí. ¿Cómo? Crelian. ¿Y tú qué edad tienes? 19. ¿Y tú de dónde nos acompañas? De San Andrés. Pero viniste por acompañar a... Ah, ok. Es estudiante. Estudiante aquí, listo. De ingeniería ambiental. Bueno, mira. ¿Quién más? Bueno, aquí hay otros jóvenes por acá, estudiantes de ingeniería ambiental. Entonces, si la página la vi más jovencita. Tiene cara, pero no, 19 años, pero está bien. Estos chicos son jóvenes, 19, 20, 25 años. Me dijeron una cosa un día muy importante. Es que, profe, nunca nadie nos había dicho que nosotros podíamos liderar el cambio. Y entonces siempre la gente estaba ahí como sentados allá, escuchando acá. Yo tengo que bajarme de aquí. No me bajo para no salir de la cámara, pero
Tengo que bajarme, ustedes son los que tienen que subir acá a liderar el cambio. Y esto lo lideraron los jóvenes de Punta Soldado. Y eso queremos acá, más grupos de jóvenes integrados haciendo acciones. ¿Listo? Eso es, siguiente diapositiva, capital social. Y el capital social se une con todo lo demás, porque el capital social es capaz de gestionar capital financiero, es fortalecer las capacidades humanas, o sea, las habilidades. Están estudiando aquí ingeniería ambiental, entonces súper bien. Y ayudarán a construir ese capital físico, la infraestructura, la tecnología, el monitoreo, todo lo que necesitemos. ¿Listo? Dale. Ya que voy acabando. En San Andrés quería como contar muy rápidamente un par de ejemplos que hemos trabajado aquí con Carolina también, hicimos es la importancia del agua, del acceso al agua, entonces, o a la energía. Entonces digamos que todo esto del sistema social nos hace enfrentarnos a cómo resolvemos lo básico, agua y energía, alimento. Entonces, en el caso de San Andrés, venimos acompañando a Coralina también en un proyecto de manejo de desalinización de agua de mar. En Yoniquí se hizo una planta con energía solar y también cómo manejamos la salmuera, porque entonces, claro, yo desalinizo y yo quedo con esa agua salada. Si no la manejo bien, va a impactar ecosistemas. Entonces ahí ha habido retos. Siguiente. Tuvimos un proyecto de cómo manejar el agua salada. Siguiente diapositiva, ya. Siguiente. Y veíamos cómo impactaba la desalinizadora a los ecosistemas. Entonces con los sistemas de corriente, entonces ya ahorita es oleaje, mareas, corrientes, cómo impacta un ecosistema. Entonces eso es gestión del riesgo de una amenaza antrópica. Estamos nosotros vertiendo agua salada al mar. Va a dañar los ecosistemas que luego son los que nos protegen del huracán. Entonces necesitamos manejar eso sosteniblemente. Aquí tenemos una publicación de manejo de energía. La siguiente. Y por último, esto es un dato de cóctel que yo siempre digo. San Andrés tiene el potencial para desarrollar un parque científico tecnológico de agua de mar. ¿Qué significa eso? Vamos a cambiar el paradigma, no yo, ustedes, ¿cierto?, de el manejo de los negocios en San Andrés. No solamente vamos a tener una economía basada en turismo, sino en ciencia y tecnología. Porque si yo saco el agua de mar, ya no lo tengo que vertir allá salinizada, sino que puedo sacar del agua de mar energía, puedo sacar cloro, puedo sacar magnesio, puedo sacar una cantidad de cosas. Entonces hay un potencial de ciencia y tecnología, pero hay que investigar, hay que hacer un parque científico-tecnológico. No me lo estoy inventando yo. Está en Japón, en Corea, en Hawái, han hecho ciencia alrededor del agua de mar. ¿Listo? Entonces ahí hay un potencial buenísimo, ahí está. Energía, aire acondicionado, desalinización, algas, productos, dale. Ya, listo. Bueno, con esto termino, dale. Vamos a pasar esto, que esto es capacidad carga de turismo en San Andrés, pero no voy a hablar de eso. Quiero terminar, siguiente. Todo está integrado con esto. Esta es una diapositiva de un proyecto que hicimos con la profesora Ana Isabel Márquez, de aquí de la sede Caribe, y con un profesor de la Universidad Javeriana, que le llamamos el otro mar. Y estamos en San Andrés, estamos en curso de gestión de riesgo, pero yo les hablaba del Pacífico. Busquen amigos, colegas, en otras islas del Caribe, por supuesto, en el Pacífico, que estén enfrentándose a los mismos problemas. Y lo que hicimos nosotros aquí fue hacer una obra de teatro que trajimos aquí hace 3 años sobre teatro ciencia. Y la obra de teatro está grabada en internet, ustedes la pueden encontrar en la página El Otro Mar, y es una obra sobre gestión de riesgo. Y uno de los riesgos importantes es la pérdida de saberes ancestrales. Entonces, los invito a que lo vean, entren ahí a la página y les dejo un último mensaje. Yo soy contador de historias, por eso hago teatro. Dice así: a lo lejos vemos las utopías. Y entonces nos movemos con la ciencia, con la tecnología, con todo, hacia esa utopía, hacia ese sueño de sostenibilidad. Y ese sueño se nos va más lejos porque hay más presiones, hay más amenazas, hay más corrupción, hay más de todo. Entonces seguimos navegando hacia adelante con las utopías y cada vez vemos más lejos y más lejos. Entonces, pregunta el sabio,
¿Para qué sirven las utopías? Para navegar. Nunca dejen de navegar juntos. Gracias.